Eh, Buenas. Nosotros somos el grupo uno de la clase de investigación, el módulo uno, con la profesora Ivonne Suárez Higuera. En este momento estamos la profesora Belkis, el compañero Andrés y quien les habla Rolando. Nosotros vamos a hacer una relación entre los textos de Goodson y Jimeno a partir de la práctica investigativa. Con Goodson vamos a ver investigar la enseñanza de lo personal a lo programático y en Jimeno qué significa el currículum. Entonces cada uno de estos textos, el de Goodson se relaciona principalmente con la investigación en relación con lo histórico, lo social y lo cultural, y el de Jimeno habla principalmente del currículum y cómo el currículum, en esa ruta, en ese transitar el aprendizaje, se genera un diálogo con la comunidad académica. Para ello, ¿sí? Se relaciona con el docente investigador y cómo ese docente investigador va a tratar la subjetividad e intersubjetividad de los estudiantes con el que está inmerso en esa práctica pedagógica. Entonces vamos a ver la relación de esos dos textos. Primero vamos a trabajar algunos conceptos desde cada uno de los textos y al final vamos a hacer la relación con la práctica pedagógica, con nuestra práctica pedagógica. Entonces, a continuación, la profesora Belkis. Entonces, en la lectura de Goodson, investigar la enseñanza de lo personal a lo programático, nos centramos en un interrogante, en una cuestión que nos está asaltando todos los días en nuestra realidad teórica y práctica en cada uno de nuestros contextos, y es la educación para todos. Una educación para todos que ojalá no desplace lo cultural, no destruya los deseos y no desvalorice todo el potencial que hay en los niños, niñas y jóvenes. Ese cambio cultural al que debemos llegar nos debe mostrar desde el autor un currículo escrito. Este currículo escrito está dividido en simbólico, que haría parte en lo teórico en alguna medida, el currículo práctico, y tanto el simbólico como el práctico tejido desde un lenguaje construido en común acuerdo, un lenguaje común. El cambio del currículo también nos lleva a realizar una mirada retrospectiva a lo largo de la historia. Y la idea es que a partir de esa mirada retrospectiva se construya desde la posibilidad de un intercambio dialógico el tema de lo intelectual, de lo social y lo político, para que estos tres factores puedan ser visibles y emerjan en los escenarios de aprendizaje que son vistos sistémicamente, desde el escenario de aprendizaje familiar, escolar, barrial y por supuesto hablando de la cultura en general. El cambio del currículo también nos tiene que hacer ver dos formas de ese currículo, desde el currículo como hecho, desde las acciones preactivas o anticipatorias, el antes de la práctica, y el currículo como práctica, ya cuando nos encontramos con ese otro en un ejercicio de interactividad, el como práctica interactiva. Todo lo que nos explica Goodson tiene también un fundamento muy importante en lo que en su momento se llamaron las ciencias de las cosas comunes, donde se privilegian las experiencias desde lo real, desde la realidad del hogar, desde la realidad de las relaciones, desde la realidad de los ejercicios prácticos en el aula, desde lo real. También nos tiene que hacer ver el tema de los propósitos y las potencialidades que hay que hacer ver en los niños y las niñas. Y por supuesto los intereses de ellos y ellas. Eso en un marco general de lo que es la propuesta que nos hace Goodson en
capítulo de investigar la enseñanza de lo personal a lo programático. Bien, en relación al trabajo de Jimeno, en qué significa el currículum, partimos de que currículum tiene que ver con ese recorrido o curso de la vida. Él nos hace un recorrido histórico y una búsqueda desde el concepto de currículum para poder comprender que el currículum a la vez se puede definir como algo simplemente muy sencillo, pero también que equivale a todo un recorrido constructivo y teórico que se ha dado a través de los años. En ese recorrido o curso de la vida se da como una construcción cultural curricularizada, ¿sí? Cómo transmitimos la cultura a través de la enseñanza. Eh, eh, Ese currículum es un discurso que va a estar en en una constante tire y afloje con la realidad, ¿sí? Y la idea, o digamos en el texto lo que se pretende es llegar a que ese currículum, ¿sí?, tenga una construcción desde la participación en la creación, eh, desde lo administrativo, desde el profesorado, desde las madres, los padres y todos los agentes sociales que están alrededor de la enseñanza y de la escuela. Ese currículum como un plan de estudio que es propuesto pero que también es impuesto, porque tenemos que entender que el currículum también es dado desde un sistema, desde un contexto, desde una cultura particular, ¿sí? Y por eso en un primer momento se habla de la educación simplemente como una acción consciente de influir en los demás. No se habla de aprendizaje, ni se habla de un concepto donde el estudiante sea el punto focal. O, bueno, eso lo voy a hablar mucho más adelante. Entonces, en esa relación hay unos fines y hay unos objetivos que son unas acciones y actividades que se desarrollan, prácticas o métodos visibles de enseñanza, resultados o efectos reales provocados en los alumnos desde su subjetividad. Entonces el currículum tiene que estar en juego, en concordancia, en relación, bien, desde el texto que se plantea como currículum hasta la lectura, la interpretación que hace el docente, la preparación, el planteamiento, la adaptación que hace el docente para transmitir ese conocimiento y cómo lo reciben sus estudiantes y cómo se puede evaluar también ese aprendizaje para ver si se cumple lo que dice el currículum. Bien, hablando de los nuevos lenguajes en el currículum, digamos hay una propuesta también de que el currículum tiene que ser un diálogo constante y relacionado entre el documento, por supuesto, ¿sí?, pero la construcción del documento en participación y también frente a una nueva pedagogía. Se habla en el documento del constructivismo y de esa relación tan importante donde el sujeto de aprendizaje, el estudiante, sea el centro, ¿sí?, en relación con su contexto, ¿sí?, con la parte administrativa, con la lectura del profesorado, entre otros. Entonces, ¿cómo partimos de ese documento que es esencial, ese currículum, ¿sí?, cómo lo podemos transformar y cómo se vuelve tan importante el maestro como investigador para lograr esa transformación? Y al respecto, nuestro compañero Andrés va a darnos más o menos unas ideas de cierre y de relación de los conceptos de estos dos autores en relación al maestro investigador desde nuestros proyectos y desde lo que nosotros pretendemos con el proyecto. Bien, ya por último, entonces nosotros consideramos que de nuestras prácticas en relación con los dos textos mencionados, el de Gubson y el de Jimeno, encontramos que un docente investigador desarrolla su investigación en y desde los ambientes de aprendizaje, que van más allá de un aula de clase. Esta investigación, por supuesto, tiene en cuenta el currículo de la escuela, del lugar donde se va a desarrollar esa investigación, pues no puede ser ajeno o estar al margen de un PEI, de un currículo, de un horizonte institucional.
pero también debe hacer una lectura de las realidades que implican el ambiente escolar. Pues no es solamente el contexto de aula, sino está también el contexto de familia, del barrio, la situación socioeconómica de los muchachos. Si tenemos en cuenta esta lectura de realidades y tenemos en cuenta ese currículo vivo y entramos en un diálogo con esa comunidad educativa, podemos problematizar una situación que se está evidenciando en una asignatura en particular en este contexto educativo, que no es inventarnos un problema, sino extraer, develar ese problema en la realidad que estamos viviendo nosotros. Muchas veces desarrollamos prácticas que quedan como parte de nuestro actuar cotidiano en el aula, pero poco lo llevamos a una teorización o a una sistematización. Y consideramos que el docente investigador debe sistematizar todas esas experiencias que se viven en el ejercicio diario de su práctica docente. Si no solamente sistematiza esas experiencias, sino que tiene un referente teórico, conceptualiza eso que se está viviendo en el desarrollo de su práctica, podamos empezar a decir que hay ahí un docente investigador que va a buscar una transformación educativa. Y para eso es necesario entonces que haga una construcción de una comunidad interdisciplinar. No es aislado como funciona la investigación, sino es en diálogo no solamente con una comunidad educativa, sino con todos los actores que se van desarrollando en esa práctica. Por eso podemos decir que es un trabajo colaborativo. Ya cuando tenemos esa problematización, esa sistematización y ese referente teórico y tenemos ese diálogo entre los actores y la academia, podemos precisar unos objetivos de investigación que nos van a llevar a que ese docente investigador desarrolle la investigación con fines a esa transformación educativa. Agradecemos su atención, el profesor Rolando, la profesora Belkis y quienes habla Andrés Cifuentes. Muchas gracias.